Buenas noches, mi nombre es Elías Medina Valencia, soy alumno del Instituto Tecnológico de Pachuca, en el campus Jacala, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, a continuación voy a presentar alguna actividad referente a los distintos tipos de datos y especificar algunas de sus características de cada uno. Esta materia impartida por la docente González Nava Rosalba. Bueno, para empezar necesitamos aclarar un poco acerca de los conceptos básicos, acerca de qué es una base de datos. Y pues como sabemos, pues es una recopilación organizada de información, o también se puede denominar como datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Y pues esos normalmente se emplean en una base de datos que está controlada por un sistema de gestión de base de datos. Ahora, entre sus principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar mucho concurrencia e integridad. Y bueno, ya distinguiendo un poquito acerca de los tipos de base de datos, pues tendremos más o menos lo que vienen siendo tres tipos. El primero viene siendo el que va acorde al módulo de empleo, el segundo el que va acorde al contenido y el tercero el que va acorde a la variabilidad. Ahora, el que va acorde al modelo empleado, tendríamos el primero como el relacional, que más que nada es el que cumple con un modelo pues, relacional como tal lo hemos mencionado. Se trata de una base de datos que almacena y da acceso a puntos de datos relacionados entre sí. O sea que este modelo relacional pues, es una forma intuitiva y directa de presentar los datos sin necesidad de jerarquizarlos. Y bueno, un aspecto importante es que pues es en esencia pues un conjunto de tablas formadas por filas y columnas. Así cada registro tiene una ID única denominada clave y las columnas de la tabla pues contienen los que se le conocen atributos de los datos. Ok, por otra parte tenemos las distribuidas. Esas consisten pues en varias bases de datos situadas en diferentes espacios físicos o lógicos, conectados entre sí por un sistema de comunicaciones. Por otra parte, pues estas se caracterizan por almacenar la información en varias computadoras conectadas entre sí. Estas obviamente a las cuales pues nosotros como usuario podemos acceder desde cualquier sitio, como si se tratara de una red local. También tenemos las NoSQL, pues más que nada estas están diseñadas específicamente pues para modelos de datos específicos y tienen esquemas, podríamos decirlos, pues flexibles para crear aplicaciones modernas. Por otra parte, pues esas bases de datos NoSQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar. Más que nada, en mi opinión, pues yo diría que esa es pues, una superventaja por su funcionalidad, más que nada, y pues el rendimiento a escala. Ahora, más o menos entre los tipos sería entre clave valor, documentos gráficos en memoria y pues entre otros. Ahora también tenemos la orientada a objetos, que más que nada pues su información está representada mediante objetos como pues obviamente los presentes en la programación orientada a objetos como lo acabamos de mencionar. Algo, bueno, más bien de sus principales características es que al integrarse en una base de datos con un lenguaje de programación orientado a objetos, se obtiene como resultado un sistema de gestor de base de datos orientado a objetos precisamente, que hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos en un lenguaje de programación, pudiendo dar soporte a uno o más de este tipo de lenguajes, ya sea, por ejemplo, Visual Basic, C++ o Java. También tenemos el documental. Más que nada, pues yo creo que es una de las principales variantes de este tipo de base de datos no relacionales o no SQL. Más que nada se caracterizan por almacenar pues la información en registros, cada uno de los cuales pues funcionan como una unidad autónoma de información. Y bueno, como su propio nombre pues lo indica, las bases de datos orientadas a documentos utilizan precisamente estos documentos para el almacenamiento de todos los registros y los datos asociados a ellos. Cada uno de ellos, de estos registros, pueden almacenar distintos tipos de datos. Pues a su vez los documentos que contienen los registros pueden pues, tener diferentes formatos, desde archivos JSON o XML hasta pues documentos de texto, por así decirlo. Bueno, continuando también tenemos lo que viene siendo la forma deductiva, que esta más que nada consiste en un sistema de almacenamiento que pues a través de ciertas reglas definidas es capaz de utilizar la información contenida en la base de datos para reducir información adicional. Es decir, que ese tipo de base de datos pues se fundamenta en materias como la lógica matemática y el cálculo relacional, por lo que pues también suele denominarse como pues base de datos lógicas, para ser pues un poquito más concreto. Más que nada su objetivo sería pues definir nuevas relaciones para el procesamiento de consultas a través de la información presente en la propia base de datos. Algunas de sus características principales serían que utilizan pues un lenguaje Datalog,
o sea, pues un lenguaje declarativo. Por otra parte es que permiten hacer consultas a través de pues, las reglas lógicas, deduciendo nuevas informaciones por medio de datos presentes en la database. Ahora, pasando a los tipos de red, bueno, más que nada serían aquellas bases de datos pues formadas por una serie de registros, los cuales están enlazados entre sí, creando una red. ¿Qué quiere decir? Que estos registros son similares a los campos de las bases de datos relacionales y cada uno de ellos contiene pues un único atributo o valor. Ahora, pasando pues a la segunda parte de los tipos de base de datos, tenemos lo que viene siendo pues los que van acordes al contenido. Y como primer lugar pues tendríamos de las más principales serían las bibliografías, que más que nada son aquellas que recopilan en sus registros las publicaciones de contenido científico-técnico, ya sean artículos, revistas, conferencias, congresos, pueden ser también libros o entre otros, cuyos contenidos pues son más que nada temáticos y cuyos objetivos es reunir toda la producción bibliográfica posible, correspondiente obviamente pues a un área de conocimiento determinada. Estas bases de datos bibliográficas, bueno, dentro de lo más resaltante es que actualmente se recogen pues en catálogos informáticos que permiten el acceso rápido y directo a la información referencial que contienen, aunque todavía pues es posible encontrar ficheros físicos en bibliotecas, por darles un ejemplo un poquito más concreto, donde se recoge pues todo el catálogo de la misma. Continuando tenemos lo que viene siendo el texto completo, que más que nada esos contienen textos pues completos de libros, revistas, periódicos, tesis, etc. Es decir, que son aquellas bases de datos en las que podemos acceder en línea directamente a las fuentes primarias para leerlas, descargarlas e imprimirlas. A diferencia de las bases de datos pues que acabamos de mencionar anteriormente, que son las bibliográficas, es que solo nos indican dónde encontrar la fuente que estamos buscando. Que más que nada pues su origen de esta base de datos de texto completo los encontramos en los años 50 y 60, cuando los textos pues recogían las microfichas que exigían de un equipo concreto para poder leerlas, obviamente. Gracias al desarrollo de la informática hoy en día y la llegada del internet, el almacenamiento de textos completos se facilitó pues enormemente. El primero de estas bases de datos pues fue IBM Stars, lanzada en 1973. Y bueno, pues para cerrar este tipo de base de datos diferencian, nos encontramos con la tercera parte, que viene siendo pues la que va acorde con la variabilidad, y dentro de ella nos encontramos con la estática, que es aquella cuya función principal es el almacenamiento y registro de datos fijos, es decir, que pues, guarda la información que no se va a modificar ni se va a poder editar con el tiempo, o sea, pues que se trata de un tipo de base de datos de una sola lectura. Por ejemplo, pues se puede crear una base de datos con las ventas totales en una pues categoría, ya sea productos, durante pues una serie de meses, ¿no? Para así poder comparar pues la evaluación de las ventas a lo largo del tiempo, por lo que pues esas bases de información estática son ampliamente utilizadas en el campo de la estadística y suelen estar orientadas a la forma de pues decisiones de índole empresarial. Un ejemplo pues más típico que yo les puedo dar sería el de las bases de datos del INE, o sea pues el Instituto Nacional de Estadística, que recogen los datos anuales sobre la natalidad, ocupación laboral, pues, sueldos medios y un largo, por ponerles un ejemplo. Ahora, la segunda vendría siendo lo que es la dinámica, que es aquella en la que se almacenan datos que pueden pues, variar con el paso del tiempo. Es decir, que para adecuarse a estos datos cambiantes, las bases dinámicas permiten realizar operaciones de edición, actualización o borrador de información. Por ejemplo, pues imaginemos una tienda online en la que se tiene pues base de datos con productos y sus respectivos precios, obviamente. Se necesitaría pues que fuera una base de datos pues dinámica, ya que el precio de cada producto es susceptible a variar con el tiempo. Otro ejemplo que pues podría poner es un hotel que cuente con un registro de clientes en los que se puede ver su historial, añadir o eliminar información. Y obviamente de lo más importante de aquí sería pues una base de datos de un comercio en el que se actualizan existencias de cada producto, así también un videoclub que ha de saber en todo momento qué películas están disponibles o alquilarlas. Y bueno, como conclusión, pues realmente es que esa actividad es de suma importancia dentro de la materia, ya que, bueno, a mí en particular rescato mucho los conceptos básicos para ir iniciando dentro de esta asignatura, para así entender un poco más a fondo acerca de los trabajos, actividades que vamos a realizar a lo largo de esta unidad, a lo largo de este ciclo escolar, para así comprender de la mejor forma. Ahora, adentrándome un poquito más acerca de lo de la base de datos, bueno, es como han evolucionado, pues podríamos decir drásticamente todo lo que tenga que ver con la base de datos, bueno, a partir de la década de los 60. Pasando un poquito más a la actualidad, realmente pues es de suma importancia conocer más
más a fondo acerca de, bueno, más bien cómo se va uno actualizando en cuestión de tiempos, ya que como sabemos, pues realmente a lo mejor ahora, hoy en día, no es como antes que a lo mejor todo la información de, ya sea de diferentes tipos de alguna organización, alguna empresa, casi todo se hacía por medio de papeleo, más físicamente. Y por lo que veo hoy en día, gracias a una base de datos, pues ya se puede hacer de forma más electrónica y guardar en alguna nube. Este fue algo de la presentación acerca de los tipos de base de datos. Espero les haya gustado. Gracias por su atención.